hablando sobre el Espíritu Santo en el espíritu del hombre. Y lo maravilloso, ¿verdad?, de esa revelación. Hoy estaremos hablando sobre el Espíritu Santo y el espíritu del mundo. Vamos a estar hablando sobre el Espíritu Santo y el espíritu del mundo. Vamos a estar conociendo esto, ¿verdad?, este desenvolver del Espíritu Santo de Dios. Y es eso, ¿verdad?, lo que nos va a llevar a poner mucha, pero mucha atención para conocer, distinguir quién es el espíritu del mundo, quién es ese, ¿verdad?, ese espíritu. Porque recuerde, hermano, de que hablando, ¿verdad?, lo que es la liberación del pecado, para ser libres del pecado, el alma, estrictamente, ¿verdad?, para liberar el alma del pecado, hay tres enemigos mortales que el alma tiene. El número uno, potencialmente más que el diablo y más que el mundo, la carne. Y todo esto hemos venido, ¿verdad?, hablando, cómo es que el Espíritu Santo se mueve en nosotros. Entonces, la carne es como enemigo número uno del alma. Luego está Satanás, que Dios lo reprenda, como enemigo del alma. Y el tercer enemigo que tiene el alma es el mundo. Recuerde, ¿verdad? La carne, el diablo y el mundo. Son los tres enemigos que el alma tiene. Así que para liberar el alma del pecado es algo terrible. Entonces, hoy vamos a hablar de este enemigo atroz. Es un enemigo ágil, más ágil de lo que las palabras lo expresan. Vamos a hablar del espíritu que opera en el mundo. Es algo complejo. Este enemigo es complejo y es hábil, pero la sabiduría del Señor, verá que ahí está el Espíritu Santo para revelarnos toda esta trama, porque es todo un entramado, mis amados, el querer hablar de la liberación del pecado. Así que vamos a estar, ¿verdad?, tomando nuestras escrituras en la carta a los Corintios, primera carta a los Corintios, vamos a estar ahí. Primera de Corintios, vamos a estar ahí, capítulo 2. Primera de Corintios, capítulo 2. Y vamos a estar mirando lo que las escrituras nos dicen sobre este tema. Primera de Corintios 2, vamos a leer el versículo 12. El versículo 12. Voy a leerlo en esta versión recobro, lo que dice Primera de Corintios 2, versículo 12. Honro al Padre, honro al Hijo y honro la maravillosa participación del Espíritu Santo de Dios. Dice el versículo 12, pero nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha dado por su gracia. O sea, no podemos nosotros saber lo que Dios nos ha dado si no tuviéramos al Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo quien revela los secretos de Dios a el hombre. Ahora, pero dice que no hemos recibido el espíritu del mundo. Entonces, ¿cuál es el espíritu del mundo? Pero para eso nosotros tenemos que concluir qué es mundo. Porque cuando vamos a estudiar las escrituras, encontramos que hay dos tipos de mundo. Uno que ama a Dios, un mundo que Dios ama, y un mundo que aborrece a Dios. Estudiando las escrituras. Entonces, dice que no hemos recibido el espíritu del mundo, sino que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Entonces, ¿cuál es el mundo que ama a Dios?
¿Y cuál es el mundo que aborrece a Dios? Porque Santiago es específico cuando dice en el 4:4 de Santiago: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que ser amigos del mundo es enemigo de Dios? Porque Dios considera su enemigo al mundo. Pero ahora el otro mundo que Dios ama, que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su unigénito para que todo aquel que él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso está escrito. Ahora entonces definamos qué es mundo, porque dice que no hemos recibido el espíritu del mundo. Y entonces, ¿qué espíritu es el que opera en el mundo? Porque el Espíritu Santo opera en nosotros ¿para qué? Para que denunciemos las obras del mundo. Entonces el mundo, vamos a calmarnos, ¿verdad? Por eso estamos hablando el Espíritu Santo y el espíritu del mundo. Eso es muy importante. ¿Sabe que mientras, hermano, estamos escuchando la lectura que leíamos, verá, que escuchamos al inicio del servicio? Esa lectura es una de las mejores lecturas que hay en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque esa lectura, solo quiero, verá, recapitular esa parte que escuchamos, esa bendición que recibimos a través de esa generosa lectura. En esa lectura, hermano, encontramos la gran asamblea. ¿Y cuál es la gran asamblea? Aquellos hombres que fueron los responsables asignados por Dios para escoger los libros de la Biblia. Esos hombres que leímos en ese pasaje de Nehemías, esos hombres constituían lo que se llama la gran asamblea. Esos fueron los responsables de decir: este libro sí, este libro no, este libro sí, este libro no. Y a ellos hay que culparlos, ¿verdad? Si en el caso hay que culparlos, porque hay muchos que dicen, los que estudian, ¿verdad? Dicen: ¿y por qué el libro de Enoc no fue considerado en la Biblia, ¿verdad? Que es un libro, los que lo han leído, ¿verdad? Entonces ellos fueron los responsables de decirle: Enoc no. O algo otro, ¿verdad? O algo otro escrito. Esa es una buena lectura que escuchamos. Ahora, mundo, ¿verdad? Mundo, fíjese bien lo que es mundo. Dice, ¿verdad? La Biblia lo dice, de este mundo que dice que no hemos recibido el espíritu del mundo. Este mundo lo vamos a definir. Mundo es el sistema donde Satanás, que Dios lo reprenda, domina o gobierna como príncipe. Bueno, entonces el mundo es el sistema donde Satanás gobierna o domina como príncipe. ¿Y cuál es ese sistema? Bueno, la educación, la cultura, el deporte, el arte, la ciencia, la música, todo ese es el sistema. La televisión, el cine, el arte. Todo ese es ese sistema. Y siguiendo interpretando el mundo es todo lo que se opone a Dios. Mundo es todo lo que contradice a Dios. Eso es mundo. Dice, pero entonces no nos han dado, no hemos recibido, dice, verá, hoy voy a leer en la Nueva Versión Internacional, voy a leer el versículo 12 de la epístola que hemos leído de 1 Corintios. Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que procede de Dios, para que entendamos lo que por su gracia Él nos ha concedido. O sea, hermano, que si no tuviésemos el Espíritu Santo de Dios, no pudiéramos tener la capacidad de reconocer que somos hijos de Dios. No pudiéramos reconocer que hay calles de oro allá para donde nos esperan. No pudiéramos entender que Dios murió por nosotros en la cruz del Calvario, y por eso ese gran sacrificio lo estimamos en gran manera nosotros. ¿Por qué? Porque dice el final del versículo, ¿verdad? Del versículo 12, al final dice: para que entendamos, para comprender lo que Él nos ha dado por su gracia. Si no estuviese el Espíritu Santo en usted y en mí, pues no valoraríamos la oración, no valoraríamos el ayuno, no valoraríamos el congregarnos. Pero como el Espíritu Santo está en nosotros, le damos tanto valor a eso. Porque hay muchos, ¿verdad? Hablando de la cristiandad, despectivamente hablo en ese término, porque hay muchos que pertenecen a la cristiandad
que dicen que ayunar es aguantar hambre. Entonces se puede dar cuenta cómo puede estar el Espíritu Santo ahí. Ahora, pero esos que niegan eso, háblele cualquier cosa que el mundo se hace, ellos lo aceptan como. Entonces vamos, ¿verdad? Mirando qué es el sistema, ¿verdad? Es el sistema en donde Satanás, el mundo, es el sistema donde Satanás opera como el príncipe, y ese sistema está en la educación, está en el arte, está en el cine, está en la televisión, está en la música, está en los deportes. Ese es el sistema. El sistema, entonces, mundo es todo lo que se opone y todo lo que contradice a Dios. Ya vamos a ver el mundo en la iglesia, cuando lo tenemos que denunciarlo, porque al mundo hay que denunciarlo. Ahora, vamos a ver entonces, ¿verdad? ¿Qué y cuál y quién es el espíritu que opera en el mundo? Entonces el mundo es un espíritu terrible, enemigo de Dios. Atento, ¿verdad? Porque estamos hablando del Espíritu Santo y el espíritu del mundo, porque no podemos confundirnos. Vamos a consultar las escrituras sobre ya ¿verdad? Espíritu del mundo. Vamos a ir al Evangelio de Juan, su capítulo 12, versículo 31. Porque vamos ya queriendo conocer en detalles este espíritu que opera en el mundo. Escuchen lo que dice Juan para ir conociendo el espíritu del mundo. El Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 31. 31, ¿verdad? Vamos a ver atrás. Dice: el juicio de este mundo ha llegado ya. Escuche, ¿verdad? Y el príncipe de este mundo va a ser expulsado. Oh. Entonces escuchó, ¿verdad? ¿Qué es mundo? El sistema donde opera Satanás como príncipe. ¿Y cuál es ese sistema? Las escuelas no se puede hablar de Dios, no se puede hablar de Jesús. La música está saturada y usted lo sabe. La televisión está saturada y usted lo sabe. Todo ese sistema es mundo. Entonces dice el versículo, dice Juan, el juicio de este mundo, de este sistema, ha llegado ya. Y escuche, y el príncipe de este mundo va a ser expulsado. Porque aquí alguien tiene, ok, si este es expulsado es porque alguien va a gobernar, alguien va a reinar. Entonces aquí, en el nombre del Señor, según está mostrando en la Escritura, el príncipe del mundo es Satanás. Las modas, eso es mundo. Las hermanas, las mujeres en chorcitos, en pantaloncitos, ese es mundo. Hay que denunciar eso y a ver si le va a ir bien al predicador. Ese es mundo. Entonces, ahí vamos a ir viendo, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el propósito del cristiano? Denunciar al mundo. Pero ¿y entonces cómo es posible que los cristianos andan a la moda? Aritos en la lengua, aritos en la nariz, aritos en toda parte, unos rapados que parecen que tienen rabia, yo no lo sé, es moda. Unas uñas como de aquí donde usted está, en el caso de las mujeres que usan, ¿ve? Unas acá que llegan hasta allá. Ese es mundo. Vanidad, eso es mundo. Dice, pero nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. Entonces, verá, ahí más o menos vamos parafraseando. Ahora dice el versículo, el juicio de este mundo ha llegado ya. Ya. O sea que el mundo, hermano, ya recibió los juicios, ya fue juzgado. Ahora el diablo todavía no ha sido juzgado, pero este sistema ya fue juzgado desde el momento en que Cristo murió en la cruz, ya fue sentenciado este mundo. Ay, pero pelea como un campeón, hace unas invitaciones terribles. Vamos a ver siempre el Evangelio de Juan. Hoy vamos a ir a otro versículo, ahora es la escritura sobre lo que es, verá, el espíritu del mundo.
El Evangelio de Juan, capítulo 14. Vamos a ir más adelantito. Vamos a ver el versículo 30. ¿Para qué? Para que despacio, tranquilo, para que no se me vuelva a ver a un poco ansioso. El Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 30. Escuche, Jesús está hablando. Ya no hablaré más con ustedes, ¿verdad? Está dirigiendo a sus discípulos, porque viene el príncipe de este mundo. Está mirando, ¿verdad? Que Satanás se llega el momento de quitarle la vida. Él no tiene ningún dominio sobre mí. Escuche lo que dice Jesús, que el mundo no tiene ningún dominio sobre él, o el príncipe del mundo no tiene ningún dominio sobre él. Jesús no estaba en la moda. Jesús no andaba en la sensualidad, porque es lo que se mueve en la iglesia, una sensualidad terrible. Una sensualidad, las mujeres como que de verdad, la casada como que no tienen marido que les complazca, porque andan, no sé, buscando otro marido, porque si fuera, esa es sensualidad. Escuche lo que dice el versículo entonces 30. Ya no hablaré más con ustedes, porque viene el príncipe de este mundo, él no tiene ningún dominio sobre mí. Es como que usted diga, el mundo no tiene influencia en mí. A mí no me interesan las modas, a mí no me interesa lo sensual, a mí no me interesa la televisión, no me interesa el cine, no me interesa el arte, no me interesa, porque no me domina el mundo. Bajarle los pantalones a las mujeres en las iglesias es echarse enemigos. Por eso. ¿Ve? Entonces, eso es el propósito de que el Espíritu Santo esté en el creyente, es para denunciar al mundo, para testificar contra él. Ese es el propósito, pero hay que saber qué espíritu es ese. No hemos recibido el espíritu del mundo. Entonces aquí dice, bueno, no nos hemos puesto a parar. ¿Qué es mundo entonces? Es el sistema donde opera Satanás como príncipe. Escucha ese versículo 30, ¿verdad? Ya no hablaré más con ustedes porque viene el príncipe de este mundo. Un tercer versículo para definir qué espíritu es ese. De acuerdo a estos textos que estamos estudiando. Siempre el Evangelio de Juan, me encanta el Evangelio de Juan porque el Evangelio de Juan, vamos a ir al capítulo 16 de Juan, su versículo 11. Escuche bien, ¿verdad? En cuanto al juicio, porque el príncipe de este mundo, escuche bien, mire, Jesús ya lo declara, porque el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Ya. Ahora, de acuerdo a estos versículos que hemos leído de Juan, que hemos leído 3 solamente versículos, el espíritu de este mundo, de acuerdo a lo que hemos leído, no es nadie más ni nadie menos que el mismo Satanás. El que opera, el que ejerce dominio sobre todos sus secuaces. Y una de las lástimas, ¿verdad?, más grandes es cómo el mundo se ha establecido en la iglesia. Cómo el mundo es fuerte en la iglesia, porque la iglesia no ha entendido que no es ese espíritu que nos dieron, sino que es el Espíritu Santo. Para que podamos nosotros vencer al mundo, tiene que ser con el poder del Espíritu Santo y tener como base las Escrituras, la palabra de Cristo. Ahora, es exactamente de allí, de ese mundo, donde Dios nos sacó. Y la Biblia tiene precisión en decir que es de ahí donde nosotros salimos. Y si hemos salido de ahí, no es posible que practiquemos lo que practicábamos antes. Porque usted deduzca que era lo que practicaba. Entonces usted sabe que eso era malo. Y bueno, ¿y ahora por qué no lo abandona? La sensualidad, las modas. Escuche, esto es fuerte. Esto es fuerte y no le pertenece a la iglesia. La vanidad.
Eso no le pertenece a la iglesia. Eso es pero común ver en las mujeres extensiones de caderas, de pechos, de pelo, de uñas. Eso se llama vanidad. Pero no nos dieron el espíritu del mundo, dice. ¿Y cuál es el espíritu del mundo? Las modas, la sensualidad, la inmoralidad. Pero no nos dieron ese espíritu, nos dieron el Espíritu Santo para que podamos distinguir. Pero ¿cómo va a distinguir usted esas cosas o la iglesia si se mueve en el espíritu del mundo? ¿Y cuál es el espíritu del mundo? Dice que el príncipe de este mundo, y el príncipe está hablando de Satanás. Entonces está hablando del mundo del mismísimo Satanás. Estoy todavía en la introducción, hermanos. Pues sí, pero usted me va a aguantar un poco ahora. Vamos a ver Juan, para que veamos, ¿verdad? Para que veamos, es de ese sistema, es del dominio de ese príncipe que domina en el mundo, que el Señor nos escogió, nos sacó, precisamente porque no le parecíamos bien ahí lo que practica. Y entonces, si Él nos sacó de ahí, ¿cómo es que vamos a practicar eso hoy aquí en la iglesia o en su vida cristiana? Veamos lo que dice Juan. Juan me encanta. Versículo 15. Capítulo 15, ¿verdad? De Juan. El versículo 19. Fíjense el versículo 18. El versículo 18 de Juan, ¿verdad? Juan capítulo 15, leamos el 18 y el 19. Escuchen lo que dice Jesús, ¿verdad? A sus discípulos relacionados con el mundo. Si el mundo los aborrece, el sistema del mundo, tengan presente que antes que a ustedes, me aborreció a mí. Mira el versículo 19. Si fueran del mundo, el mundo los amaría como a los suyos. Pero ustedes no son del mundo, sino que yo los escogí de entre el mundo. Por eso el mundo los aborrece. Entonces se da cuenta cuando es que vamos a hacer la diferencia. Cuando no nos portemos como el mundo me exige, con esas modas terriblemente ofensivas a Dios, esa manera sensual, que en el taconear las mujeres parece que están diciendo quiero marido, quiero marido. Claro, esto se escucha grosero. Pero si la mujer camina en santidad, si la mujer se conduce y sabe que no le pertenece su vida a el mundo, va a dejar de ser vana, va a dejar de ser sensual, porque dice que no tiene el espíritu del mundo. ¿Y qué de los hombres? Igual, unas ropillas que andan así, que parecen que andan en el mercado, parece que es el camión de la carne que ha llegado. ¿Qué es lo que exhibe? ¿Cuál es la mercancía suya? ¿A qué le tira? Escucha el versículo 19, ¿verdad? Porque dice el Espíritu Santo y el espíritu del mundo. Si fueran del mundo, el mundo los amaría como a lo suyo. Pero ustedes no son del mundo, sino que yo los escogí de entre el mundo. Por eso son aborrecidos. Ah, que parece anticuada con esa ropota tú y que empiezan a decirle, ¿verdad? Ay. Vea lo que dice Colosenses. Vamos a estar llevando esto escrituralmente para que esto nos pueda, ¿verdad?, ser útil. Colosenses 1, versículo 13. Para que veamos de dónde que nos rescataron, de qué cantera fuimos cortados. Colosenses 1, versículo 13.
Él nos libró del dominio de la oscuridad, del dominio del mundo, y nos ha trasladado al reino de su Hijo amado. ¿Quién? El Padre. Porque nos dio su espíritu para que pudiéramos ser rescatados del mundo, para que pudiéramos ser rescatados de la oscuridad y trasladarnos, dice, al reino de su Hijo amado, que es luz y que es verdad. Es maravilloso. Pero dice, no han recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu de Dios, para que puedan ustedes darse cuenta del amor profundo que Dios tiene por ustedes. Es porque el espíritu testifica que Dios los ama y que son sus hijos y que ustedes tienen todo el amor. Pero claro, y entonces la iglesia, ¿por qué estas cosas las ignora? Porque hay que tener este conocimiento de las escrituras. Es de allí, de ese sistema que nos escogió Él. Entonces dice, si yo de ahí lo saqué, ahora, ¿y por qué no muestras cambio en tu forma de hablar? Porque hay cristianos mal hablados. Porque en nombre de la verdad se han dicho grandes barbaridades. En nombre de la verdad. Han dicho grandes cosas terribles. Que yo soy así, hermano. Yo que no, es que usted es mal hablado. La verdad es amor, claramente sí. Pero nada de que pues en nombre de la verdad vamos a ser mal hablados. No. Mire lo que dice Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 5, su versículo 19. Estamos hablando de dónde fuimos, de dónde nos sacaron. ¿Y para qué? Primera de Juan, capítulo 5, su versículo 19. Sabemos que somos hijos de Dios. Escuche, y que el mundo entero está bajo control del maligno. El mundo entero es el sistema donde opera Satanás. El mundo es el sistema que se opone a Dios, que contradice a Dios. Ese es el mundo. Usted no pertenece ahí, yo no pertenezco ahí. Entonces yo no tengo que andar prebendas ni prendas que le pertenecen a ese sistema. No puedo. Ahora, ¿y entonces cuál es el motivo entonces si tanto pues este mundo, entonces por qué no nos ha sacado el Señor y nos lleva si a este mundo no le pertenecemos? No, aquí estamos para testificar contra Él, para denunciar que las obras que Él hace son enemigas de Dios. Imagínense una jovencita en chores en la iglesia, anda el vivo mundo en su cuerpo. Entonces con la palabra se le va a decir que Dios es santo y claro, y ese mensaje lastima. Ese mensaje daña, ese mensaje te hace que sos racista, porque lo que Dios quiere es que seamos. La fornicación no le pertenece al cuerpo de Cristo, ese es de la iglesia mugrienta del diablo, que Dios lo reprenda. Entonces, ¿para qué estamos? Para denunciar, para testificar en contra del mundo, para ponerlo en evidencia. Y si no, veamos al mismo Jesús. Veamos al mismo Jesús. Veamos al mismo Jesús en el Evangelio de Juan. Veamos lo que dijo él. Y nosotros somos la imagen de Jesús. Usted lleva la imagen de Jesús, yo llevo la imagen de Jesús. Llevamos la imagen de Dios. Bueno, veamos lo que dijo el Señor Jesús en el Evangelio de Juan 7. Fácil, versículo 7. Capítulo 7, versículo 7. Escuche. Es cuando Jesús está hablando, verá, con sus hermanos. Dice en el versículo 7 de Juan 7. El mundo no tiene motivos para aborrecerlos. Está hablando, verá, a su gente, al Señor Jesús. A mí, sin embargo, me aborrece porque yo testifico que sus obras son malas. ¿Usted cree entonces que el mundo lo va a querer a usted si usted testifica que eso no está bien?
de santidad a la iglesia, aunque se enojen. Pero la santidad le corresponde a Dios y la mundanalidad al diablo. Por lo mismo, tanto estamos acá para denunciar las obras malas del diablo y del mundo. ¿Qué es lo que dice? A mí me aborrece, dice Jesús, porque yo testifico contra él. Yo le digo que eso no le agrada a mi Padre, el Espíritu Santo y el Espíritu del mundo. Entonces se da cuenta usted que más nos vale que no estemos jugando a la iglesita, porque si no el mundo es fuerte en usted. Si está jugando a la iglesita, el mundo es fuerte en usted. Si se santifica, no puede permitir usted ni puede tolerar el pecado, porque va a ir a decir, escucha ese versículo 7, el mundo no tiene motivos para aborrecerlos. A mí, sin embargo, me aborrece, porque yo testifico que sus obras son malas. Claro, por eso es que a nosotros pues nos dan palmaditas, porque cuando miramos a la gente que anda en pecado, hermano, usted, Dios sabe que usted es débil, que usted no entiende. No, Dios no entiende nada de Dios. Dígale, si no de aparta de esa fornicación, se vira al infierno. Si no se santifica, se vira al infierno. Eso es denunciar que eso no le corresponde a ese santo. La vanidad no le corresponde a esa mujer vana. Y entonces dígale, hermana, ¿qué le pasa? Esas extensiones son del diablo, quíteselas, tírelas. Uf. Y eso lastima. Leamos Juan 3:20. El Evangelio, ¿verdad? Vamos que dice Juan 3:20, ¿verdad? Está hablando de... Escucha esto. Pues todo el que hace lo malo aborrece la luz y no se acerca a ella por temor a que sus obras sean descubiertas, porque no quiere que lo reprenda la verdad. No quiere eso. Un texto más. Para estos textos son que usted no ha recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu de Dios para testificar, para denunciar, para poner en evidencia todas las patrañas del mundo o de ese espíritu que se mueve ahí. Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 18. Este ya lo leímos. Y vamos a leer hasta el 20. Si el mundo los aborrece, tengan presente que antes que los aborreciera a ustedes, me aborreció a mí. Si fueran del mundo, el mundo los amaría como a los suyos. Pero ustedes no son del mundo, sino que yo los he escogido de entre el mundo. Por eso el mundo los aborrece. El 20. Recuerden lo que les dije. Ningún siervo es mayor que su amo. Si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán. Si han obedecido mis palabras, también obedecerán las de ustedes. ¿Se da cuenta cuál es el propósito de estar en esta tierra? Denunciar ese espíritu que se mueve en el mundo. No podemos permitir que se mueva en la iglesia. No podemos permitirlo. A Jesús dice que lo aborrecían porque él denunciaba todas las obras del mundo. Entonces, eso es lo que nosotros estamos hablando. Las modas no le pertenecen a la iglesia. La vanidad no es de la iglesia. Esas son cosas que le pertenecen al mundo. Santiago 4:4, ya lo leemos de memoria, lo vamos a leer literal. Vamos a leer, ya hemos leído, pero vamos a leerlo. Santiago 4:4. Dice esta versión: oh gente adúltera,
¿No saben que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Esto está directo, esto no necesita explicación. Si usted está en las modas, si usted está en la vanidad, si usted anda en la lujuria, si usted anda en la sensualidad, si usted anda en esa carroña, entonces definitivamente dice la Biblia, dice Santiago, oh almas, oh gente adúltera, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Si alguien quiere ser amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. Esto no creo que se requiera explicación. O sea, el cristiano tiene que aborrecer lo que aborrece Dios. El cristiano tiene que amar lo que ama Dios. ¿Qué es lo que ama Dios? La santidad. El cristiano tiene que amar la santidad, procurarla, buscarla, santificarse. Pero cuando se le dice a la iglesia que se santifique, y ya eso se pone incómodo. No importa. Si no se aparta de la fornicación, si no se aparta de la sensualidad, si no se aparta de la vanidad, eso le corresponde al mundo. Pero si usted está practicando esas cosas, dice Santiago que usted es enemigo de Dios, porque esas cosas no le pertenecen a Dios, sino al mundo. Entonces dice, ustedes son enemigos de, y adorando a Dios, que cuando levantan la mano se les ve hasta el riñón. Esto es incómodo decirlo, pero es una cosa bárbara. Eso es del mundo, la sensualidad. No dejan para la imaginación, las mujeres todas ceñiditas, es un mapa con todas sus... Ese es el espíritu del mundo. ¿Y quién es? Satanás mismo. Ahora recuerde, ¿verdad? Que estas son realidades. El cristiano tiene que aborrecer la conducta del mundo. Tiene que aborrecer cómo se comportan en el mundo, el cristiano. ¿Qué le pasa, hermano? Porque anda así. No sabe, sí, Recuerde, el mundo tiene sus motivaciones y sus atractivos. El mundo ejerce control para imponer sus normas. Él dice cómo tiene que ser. Los altares, no hombre, ya parecen orquestas del mundo, rock cristiano, toda la basura del diablo está trabada en los altares. Y usted lo sabe que eso es así. Entonces, ¿cuál es el trabajo del creyente? Enfrentar al mundo. Es un enemigo sutil. Hay que denunciar y testificar contra él. Sutil. Ahora, hermano, como cristianos, para poder permanecer en la postura de denunciar, de decirle al enemigo, decirle al mundo, no, mundito, eso no. El cristiano, para poder tener esa postura, tiene que tener dos cosas. Una que dice el texto de que hemos tomado, al Espíritu Santo. Y segunda arma poderosa, además del Espíritu Santo, la palabra de Dios. Tenemos que apoyarnos en la palabra de Dios y exhortar y denunciar y testificar contra el mundo. Pero ¿y cómo se va a testificar contra el mundo si el mundo es fuerte en el cristiano? Veamos Juan 16. Evangelio de Juan 16. Versículo 33. Yo les he dicho estas cosas para que en mí hayan paz. Escuche, ¿verdad? Escuche esto. En el mundo, en este mundo,
enfrentarán aflicciones, pero animaos, yo he vencido el mundo. ¿Por qué es que vamos a tener aflicciones en el mundo? Porque lo vamos a contradecir, le vamos a denunciar su perversión, su maldad, su malicia. No puedo permitir que me imponga su sistema. No puedo permitir caminar en la conducta ni en la moral del mundo. Entonces yo, con la palabra del Señor y usted, lo que vamos a hacer es decirle no. Esto no le pertenece a mi Dios ni es mío. Por lo mismo, entonces ahí es donde dice, van a ser afligidos. ¿Por qué? Porque nos van a menospreciar, nos van a maltratar, que pues nosotros que escandalizamos y que nosotros todo lo que usted quiera, ¿verdad? Escuche, hermano. La batalla que el cristiano tiene con el mundo es frontal y diaria. Porque la batalla que hay que enfrentar con esas invitaciones que el cristiano recibe del mundo son diarias. Los que van a esas grandes, donde hay tanto movimiento, ¿cómo se viste la gente? Ah, que mira, qué bonita esa forma, le queda bonita la ropa. Él o ella está en el espíritu del mundo. Usted santifíquese para Dios. Es una batalla frente a frente, cuerpo a cuerpo, y es diaria con el verdadero cristiano. Ahora, pero ¿y cómo va a saber que está luchando con el mundo si el mundo está dentro de usted? Viste como mundano, habla como mundano, se comporta como mundano, su actitud es de mundano. ¿Y cuál es la diferencia? Ninguna. Santifíquese y va a saber usted. El hombre sabrá cuán difícil es pecar hasta que deje de pecar. Hasta que el hombre deje de pecar, sabrá qué difícil es pecar. Claro, que está en el pecado, que él no disfruta. Intente dejar el pecado y ver qué difícil es. Eso es. Entonces escucha lo que dice, verá, lo que dice Juan. Yo les he dicho estas cosas para que en mí hayan paz. ¿Ve cómo es necesario tener la palabra de Dios y el Espíritu Santo? Porque cuando usted denuncie la maldad, la mala conducta, todas esas carroñas que hay en el mundo, usted no crea que es cierto, le va a decir la verdad y usted va a enfrentar, pero le va a quitar la paz porque es una respuesta que usted le iba a llegar triste allá, pero tengan paz, dice. En el mundo afrontarán aflicciones. No puede haber aflicciones si usted anda en la moda, si usted anda en la lujuria, si usted anda en la sensualidad, si usted anda en la vanidad. ¿Qué va a tener aflicciones? Va a disfrutar. Apártense de eso. Practique lo opuesto de eso. Usted sí sabrá entonces que dejar de pecar no es fácil. Dejar de pecar es difícil. Pero lo sabrá hasta que usted intente dejar el pecado. Veamos lo que dice Primera de Juan. No se asuste. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 4 y 5. Mire cómo dice este escrito. Porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo. Esta es la victoria que vence a el mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence a el mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo del Dios. Y ya ha fijado usted que hay un montón de gente que no creen que Jesús es Dios. Hay más de esos que los que creemos que Él es Dios. Entonces, esa es nuestra fe, que nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu de Cristo. Para creer estas grandes verdades es necesario tener el Espíritu de Dios. Pero ¿por qué muchos no creen que Jesús es Dios? Porque están en el mundo, porque tienen el Espíritu del mundo.
El Espíritu. El creyente, hermano, tiene que depender del Espíritu Santo y de la palabra para enfrentar a este sutil y tremendo enemigo que lo estamos considerando y estamos conociéndolo, el mundo. ¿Y quién es este mundo? Lo estamos conociendo de la manera más tranquila, sin estar deprisa. Ahora, dice, ¿verdad?, que Satanás es el príncipe de este mundo. Si Dios no creó ningún Satanás, ningún diablo, no creó el mal. Si vamos a la semana de la creación, una de las locuciones es: y vio Dios que todo era bueno, ¿verdad? Pero el diablo es malo. Y entonces, ¿dónde estaba este príncipe? ¿Dónde existía? ¿En dónde se encontraba? Y ahora solo de romplón apareció como príncipe del mundo. Y que este príncipe del mundo ya es juzgado, ya es condenado. ¿Y qué es el que se mueve en el sistema del mundo? Veamos entonces dónde se encontraba. ¿Y por qué tan? Veamos lo que dice Apocalipsis 12. ¿Dónde se encontraba? Porque dice, y este príncipe, no, vea el origen del diablo, que Dios lo reprenda. 12, del 7 al 9. Veamos dónde se encuentra el origen de todo esto. Dice Apocalipsis 12, 7. Se desató entonces una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles combatían al dragón. Este y sus ángeles, a su vez, les hicieron frente. 8. Pero no pudieron vencer y ya no hubo lugar para ellos en el cielo. El 9. Así fue expulsado el gran dragón, aquella serpiente antigua que se llama Diablo y también Satanás. Escucha esto, que engaña al mundo entero. Junto con sus ángeles fue arrojado a la tierra. Engaña al mundo entero. Dice que el príncipe de este mundo viene contra el Hijo de Dios, pero no tiene nada conmigo, dice, porque ya fue sentenciado. ¿En dónde se encontraba? En el cielo. Y él toma ese nombre, Satanás, que Dios lo reprenda, cuando él se le subió, verá, que quería ser como su creador. Así que vamos a ver, hermano, cómo se mueve Satanás, que Dios lo reprenda. Satanás es un perfecto imitador. Fíjense de que hemos escuchado, y usted y yo lo sabemos, y hasta el que menos lee las Escrituras sabe que Dios se encarnó en hombre, y ese hombre es Jesús. Ahora, mire cómo es Satanás de imitador. Está por ocurrir, hermano, ese acontecimiento donde Satanás se encarne, literal, en un hombre. ¿Y sabe dónde va a ser? Al anticristo. Ese ser va a ser el mismo diablo hecho hombre en la tierra, el anticristo. Oiga bien, anticristo. Y Cristo se encarnó en carne. Ahora el diablo, que no lo reprenda, se va a encarnar en ese hombre, en el anticristo. Ahora, estudiar esa figura sombría es terrible. Pero ahorita estamos estudiando el espíritu que está operando en el mundo. Estamos considerando, ahora, veamos estos textos que lo hemos venido considerando ahorita. Vamos a considerarlo una vez más este texto para ver dónde mora Dios y dónde mora Satanás. Mire, es una imitación terrible, pero claro, tiene que estudiar la Escritura para ver cómo Satanás es de imitador. Si usted va al Apocalipsis, ahí va a haber 2 caballos blancos y 2 jinetes. Uno es el diablo y el otro es Cristo. Ahora miremos dónde mora Dios. Primera de Corintios, para después ver dónde mora Satanás, que el Señor lo reprenda. Mira lo que dice Primera de Corintios 3.
su versículo 16. Hemos considerado mucho este versículo, ¿verdad? Últimamente en esto que estamos estudiando la persona del Espíritu Santo. Miren lo que dice el versículo 16 de 1 Corintios 16. 1 Corintios 3, 16. ¿No saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Vea bien, ¿verdad? ¿Dónde mora Dios? Espíritu, en el que recibe a Jesús. Ahora veamos dónde mora Satanás actualmente. Escuche, porque si el hombre no es templo y morada del Espíritu Santo, es templo y morada de los demonios. Esto se escucha fuerte. Si no es templo y morada del Espíritu Santo, es templo y morada de los demonios. Vamos a ver estos textos. Mateo, muy conocidos, pero hoy estamos extrayéndole lo mejor que podemos a estos textos. Mateo capítulo 12, aquí no hay término medio. O es templo del Espíritu Santo o es templo del diablo. No hay término medio acá. Mire entonces el que no es templo del Espíritu Santo, mire de quién es templo. Mateo 12, versículo 43 y 45. Escuche bien, ¿verdad? Cuando un espíritu maligno sale de una persona, mire dónde moran los demonios. Cuando, verá, lo echan fuera, pero recuerde, verá que el echarlo fuera es con otro poder. Va, dice, por lugares áridos, buscando descanso sin encontrarlo. 44. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí. Cuando llega, la encuentra desocupada, barrida y arreglada. Escuche la condición de este personaje. 45. Luego va y trae a otros 7 espíritus más malvados que él y entran a vivir allí. Así el estado final de aquella persona resulta peor que la inicial. Así le pasará también a esta generación malvada. Es como cuando el hombre acepta a Cristo. En el momento que acepta a Cristo, ese demonio, ese espíritu inmundo que está operando en él, sale. Porque entra el Espíritu de Dios. Porque el Espíritu de Dios no puede morar donde moran los demonios. Entonces viene el Espíritu de Dios, que es más fuerte. Alguien acepta a Cristo, entonces ese espíritu inmundo sale. Y queda morando el Espíritu Santo. Pero en eso, ahí ocurren cosas. Ahora es un descarriado. Pero mientras tenía a Cristo, mire, se recuperó del vicio, se recuperó de las adicciones, se recuperó no tenía dinero, ahora tiene dinero, no tiene casa, ahora tiene casa, ahora está en abundancia. Pero ahora viene y se japta no sé de qué y comienza entonces, pero el espíritu que salió lo está observando y dice, mira qué bonito está, gordito, tiene dinero, buena ropa, buena loción, buen carro, mira que está chévere, vamos a entrar ahí. Entonces dice que viene y toma 7 espíritus peores que él y ahora dice que ese sí va a ser un verdadero demonio. ¿En qué se convierte? En templo de los demonios. ¿Ve qué perfecta es la imitación de Satanás? Así que acuérdese, ¿verdad? El mundo es todo lo que contradice a Dios, todo lo que se opone a Dios. Eso es mundo. Ay, hay algo, hermano. Hay algo que es como chistoso, tenebroso. El mundo, recuerde que ¿a quién tiene como príncipe? A Satanás. Satanás es espíritu. Entonces a Satanás no le sorprende lo sobrenatural. ¿Y ya ha escuchado usted muchos hermanitos que andan detrás de los milagros? Los hermanitos que andan detrás de lo sobrenatural. Bueno, a Satanás no le sorprenden los milagros porque él es poderoso para hacer milagros. Satanás hace unos milagros poderosísimos. Leamos entonces
Leamos la palabra porque nosotros tenemos que señalar ese espíritu demoníaco que se mueve en el mundo. ¿Qué señal haces tú? Le dijeron, porque la gente está buscando señales. ¿Qué señal haces tú para que sepamos esto? Y mira, y empezó. No les doy ninguna señal. La señal del profeta Jonás les doy. Porque la gente anda buscando las señales. Si aquí no se mueve lo sobrenatural, es que no está Dios, porque andan buscando milagros. Ahora veamos entonces los que andan buscando milagros. Segunda de Tesalonicenses 2. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Vamos a leer el versículo 9 al 12. Escuche bien, ¿verdad? Segunda de Tesalonicenses 2, 9 al 12. Dice el versículo 9. El malvado vendrá por obra de Satanás, que lo reprenda, con toda clase de milagros, señales y prodigios falsos. Con toda perversidad engañará a los que se pierden por haberse negado a amar la verdad y así ser salvos. 11. Por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira. 12. Así serán condenados todos los que no creen en la verdad, sino que se deleitaron en la maldad. Observe, ¿verdad? Cómo todo lo que Satanás realiza, lo realiza fuera de la verdad. Entonces usted cree que es que solo donde se predica la verdad, donde se santifica, donde se honra a Dios hay milagros. No. ¿Ha visto usted la Iglesia Católica hablando frontal sobre estas confesiones de fe? Usted va a una iglesia católica, a una catedral, y va a ver una pared que le llaman quizás un mural, un mosaico, con muchas placas que el santo tal hizo ese milagro y el corazón de Jesús y Jesús. Son milagros. Aquí se dice que hay milagros de parte de Satanás y sus servidores. Esas señales y prodigios, ¿verdad?, que Satanás hace, es para los que buscan milagros. Veamos lo que dice Apocalipsis 13. Versículo 13 y 17. Fíjense bien, ¿verdad? Apocalipsis 13 del 13 al 17. Miren lo que dice el versículo 13. También hacía grandes señales. Está hablando, ¿verdad?, de moveres demoníacos. Incluso la de hacer caer fuego del cielo a la tierra a la vista de todos. Mírenlo, miren los milagros demoníacos. Con estas señales que se le permitió hacer en presencia de la primer bestia. Estamos hablando del anticristo y del falso profeta. Engañó a los habitantes de la tierra. Ordenó que hicieran una imagen en honor a la bestia, que después de ser herida con espada, este es el falso profeta, revivió. 15. Se le permitió infundir vida a la imagen de la primer bestia para que hablara y mandara matar a quienes no adoraban la imagen. ¿Se da cuenta cómo va a ser un mover demoníaco a flor de tierra?
Por eso es que nosotros tenemos que amar la persona del Espíritu Santo y la palabra de Dios para no andar de tenaces detrás de lo milagroso, de los milagros. No, solamente nosotros tenemos que denunciar que las obras que el mundo hace son enemigas de Dios y nosotros estamos aquí para denunciarla, para decirle que eso no le corresponde a Dios ni le pertenece a Dios. Por lo mismo, tanto usted y yo como cristianos que hemos recibido el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, tenemos que denunciar todo esto. Pero la iglesia anda detrás de milagros. Entonces, observemos cómo el Señor Jesús fue tan claro y cómo Él renunció y no aceptó los milagros de los falsos profetas, los milagros de los falsos maestros, los milagros de los servidores del diablo, los milagros que se celebran en el mundo, los milagros que se celebran en la religión. Jesús lo rechazó. Veamos Mateo. Esta palabra es porque nosotros hemos recibido el Espíritu Santo. Y si hemos recibido el Espíritu Santo, ¿por qué no? Es normal que los milagros los sigan a usted y me sigan a mí, es normal. Es normal que lo sobrenatural lo siga. Pero hay muchos que ya hicieron esto como un deporte, buscar lo sobrenatural, que como, ahí no hay milagros, ahí pues, bueno. Mateo 7. Mire con el Señor Jesús cómo renunció, cómo no aceptó. Mire el versículo 21 de Mateo 7 al versículo 23. Escuche esto. No todo el que me dice Señor, Señor, recuerde que en el mundo hay grandes milagros. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. 22. Escuche esto. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre expulsamos demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. 23. Escuche qué respuesta. Entonces les diré claramente, jamás los conocí. Aléjense de mí, hacedores de maldad. ¿Se da cuenta que a Satanás que lo reprenda no le sorprenden los milagros? Como Jesús es Señor, yo no necesito el corazón de Jesús, ni a María, ni a Pedro, ni a Juan, porque primero invocan a María, hizo el milagro, lo hizo María, y Jesús te dice, no, me basto yo para sanar. ¿Ve entonces usted qué bonito es saber esto? Así que los falsos maestros, los falsos apóstoles, en ellos no hay verdad. Escuchen, no hay verdad y celebran milagros. En ellos no hay amor y celebran milagros. En ellos no está el Espíritu Santo y celebran milagros. No, necesitamos nosotros entonces darnos cuenta, ¿verdad? De que estas cosas son urgentes que las podamos nosotros entender. Estos falsos maestros, estos falsos apóstoles, estos falsos servidores, con esos milagros y con esos portentos y con esas maravillas que hacen, conducen a las multitudes a la destrucción. El gran poder de Dios, decía que el mago en Hechos de los Apóstoles. Cantidad de demonios que operaban, a eso está escrito ahí. Por lo mismo tanto no tenemos nosotros que tomar como referencia de que hay milagros para saber que Dios esté con nosotros. Estamos mirando cómo también en el mundo operan estas señales. Y veamos Apocalipsis 19:20. Apocalipsis 19:20. Veamos ese texto para entregar. Apocalipsis 19:20. Pero la bestia, mire, aquella que hacía grandes milagros, aquella que hacía cuantas cosas, pero la bestia
fue capturada junto con el falso profeta. Estos hacían, estas dos, el anticristo y el falso profeta, hacían unos milagros extraordinarios que hacían caer fuego del cielo. Este es, dice, el que hacía señales en presencia de ella. Escuche, con los cuales engañaba a los que habían recibido la marca de la bestia y adoraban su imagen. Los dos fueron arrojados vivos al lago de fuego, tanto ellos dos como sus seguidores. El fin de ellos es el lago de fuego. ¿Ve usted entonces lo necesario que es que nosotros entendamos que diferente es aquellos que tenemos al Espíritu Santo de Dios? Los que tenemos el Espíritu Santo de Dios aborrecemos lo que Dios aborrece y amamos lo que Dios ama. Eso es así. Dios aborrece la idolatría, usted también tiene que aborrecerla. Dios aborrece la inmoralidad, usted también tiene que aborrecerla. Dios aborrece el pecado, usted tiene que aborrecerlo. Pero si usted no tiene el Espíritu Santo, ese pecadito no es nada malo. No, aquí no hay pecadito grande ni pecadito pequeño. El chiquito de... Fíjese. Hoy una persona mató a alguien. Qué horrible, criminal que va para el infierno. Pero ay, qué fácil, alguien mintió. Esa mentirita también lo lleva al infierno. ¿Escuchó? ¿Y qué diferencia de mentir a matar a alguien? Y las dos son mentiras que lo llevan al infierno. La mentira lo lleva al infierno. ¿Verdad que es delicado? Entonces hay que entender quién es el que opera en el mundo. Estamos enseñándolo, pero nosotros no lo recibimos ese espíritu. Nosotros recibimos el Espíritu de Dios para saber que la mentira la castiga a Dios, como también el homicidio. No, aquí no hay término medio, ni mentir ni lo pequeño ni lo grande. Por eso es importante que usted sepa, ¿verdad? Que si usted tiene el Espíritu Santo, ama lo que Dios ama y aborrece lo que Dios aborrece. Y lo que el Espíritu Santo hace es darnos autoridad sobre el espíritu que opera en el mundo. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Empodera al cristiano y a la cristiana sobre ese espíritu que opera en el mundo. Entonces nos empodera el Espíritu Santo. Porque en el Espíritu Santo olvide que le vamos a hacer frente a ese monstruo. ¿Cómo le vamos a hacer frente? No podemos. Por eso es importante conocer al Espíritu Santo. Así que, hermano, el Espíritu Santo y el Espíritu que opera en el mundo, no más, ¿verdad? Es tan profundo esto que pues pareciera que solo lo dejamos medio comenzado, pero desafíese estudiando más usted esto. Y tome la seguridad que es importante que esto lo vayamos, ¿verdad? Perfeccionando en nuestras vidas. Así que el Espíritu Santo lo que nos da es la sabiduría de Dios. Pero el espíritu del mundo es una sabiduría animal. Eso. Así que, hermano, le damos gracias a Dios nosotros y por ahora, ¿verdad? Esto es todo lo que Dios nos ha entregado.